Muy buenas tardes o muy buenos días al grupo Instrucción Teológica. Les saluda aquí el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Voy a estar dando una especie de introducción al tema que en su momento nuestra hermana Sonia va a estar compartiendo con nosotros, el tema de las guerras en Israel a partir de 1948 hasta el día de hoy. Pero quiero presentar una especie de antecedentes e incluso abordar parte de la transición al nuevo orden, al nuevo orden mundial y estar mencionando la situación y el porqué de todas estas guerras que se están levantando desde la creación del Estado de Israel, que aunque tuvo su materialización en 1948, bueno, pues la intención de esta fundación fue mucho antes, fue incluso anterior a las dos guerras mundiales y respondían prácticamente a criterios racionales acerca prácticamente de, de cómo pues prácticamente regresar a una tierra de donde ellos, los judíos, habían salido y que en diferentes lugares los estaban corriendo, habían sido presionados a través de todos los elementos, como hemos visto, pogroms y persecuciones que le conocían en ese entonces como antisemitismo. Ya explicamos el tema del antiisraelismo en las épocas que hay que comprender correctamente. Y bueno, pues vamos a trasladarnos primeramente a mencionar que desde el tiempo del imperio británico, cuando hablo del imperio británico, que prácticamente es un término que se le asigna a esa colonización y dominación del imperio romano, más que nada se comprende al tema del imperio británico como los dominios o las colonias de Gran Bretaña o protectorados también y otros territorios gobernados administrados por el Reino Unido desde el siglo XVI hasta el siglo XX, incluso algunos dicen hasta el año 1997. Todo este periodo que se llamó el Imperio Británico es el contexto en el que va surgiendo la temática de la idea de una tierra en Israel. Desde luego que escuchen que paralelo al levantamiento, al surgimiento de grupos judíos, sionistas o nacionalistas también, recuerden que van surgiendo otros grupos. Esto es algo normal, que cuando surge una organización paralelo igual surgen las imitaciones y quienes toman eso para su propia causa. De allá que surgen en Nápoles principalmente otro grupo, ya estamos hablando de por el siglo, mediados del siglo XIX, 1830 más o menos, van surgiendo grupos ya fuertes, banqueros, en especial en Nápoles, los Rothschild, aunque los Rothschild están en diferentes partes, pero la rama de los de Nápoles tuvo mucha unión incluso con el Banco del Vaticano y muchos de ellos aprovechándose, ¿verdad? De toda la situación de este genuino retorno, por así decir, ese genuino regreso y algunos de ellos incluso hasta quisieron representarlo, ¿no? Sin embargo, dentro de esos grupos igual hubieron gente que sinceramente, pues apoyó para que el retorno sea una realidad. Bueno, pues estamos en la época del mandato británico del imperio, bueno, para lo que es tierra de Israel, que se conocía en ese entonces como Palestina, y ya llevaba siglos conociéndose así, desde eh, prácticamente la caída que representó para los judíos con la invasión romana, la última invasión romana a Jerusalén. Ahora estaban bajo la colonización del imperio
anglosajón o sajón de Gran Bretaña. Pero pues debido a las presiones que ellos fueron recibiendo de parte de los pogroms, primero de los pogroms principalmente, pues hubo ciertos grupos que pues tenían ciertos recursos financieros y empezaron a comprar tierra a Gran Bretaña, que era prácticamente el protectorado que estaba encargado de esos lugares. Y uno de ellos fue el barón Ri Ochile, quien financió la compra de tierra. De hecho, fue los primeros para los colonos judíos tras el pogrom ruso de 1881. Y él, con esa compra empieza a establecerse el primer kibutz, que es Rishon LeZion. Ya he mencionado en otras ocasiones este kibutz, que es el primero que se dio, y empieza el retorno prácticamente de los grupos donde eran perseguidos porque este varón había comprado tierras. Después, más adelante, según los documentales de prácticamente judíos, el varón Edmond James de Rothschild, el más joven de los hijos de James de Rothschild, fue un benefactor quien patrocinó pues la creación de la primera colonia en Eretz Israel en Rishon LeZion, que también se une a Río Chile. Pero tenemos prácticamente compró a los terratenientes otomanos otros terrenos que ahora constituyen el Estado de Israel. Ya prácticamente en 1924 fundó la Asociación de Colonización Judía, que adquirió más de 22.36 kilómetros cuadrados de tierra y creó proyectos empresariales. Eso lo dice la enciclopedia del sionismo en Israel, volumen 2. Y esto es algo muy interesante porque nos damos cuenta que prácticamente no solamente a lo que es al Imperio Otomano, pero también al anglo-sajón, prácticamente están, este, ellos adquieren estos terrenos. Hay algo interesante aquí que se está dando porque empieza a haber un conflicto entre Gran Bretaña y lo que es el Imperio Otomano de Osman. Y esto va a crear, incluso hasta llegar a lo que es la Primera Guerra Mundial, porque es pleitos de protectorados y va a surgir esta situación que más adelante vamos a hablar. Es en ese contexto en el que surge el famoso Teodoro Herz, que ya hemos mencionado en su momento. Ya he hablado sobre él en detalles de su biografía y de qué manera va a tener una fuerza pues prácticamente hasta los últimos días, pero a pesar de ello el pueblo de Israel dispersado rechaza esta proposición de regresar a Eres Israel. Incluso tuvo prácticamente, por así decir, el rechazo de los principales representantes. Mira, sus ideas, aunque las plasmó en el libro llamado El Estado Judío, que fue un ensayo de una solución moderna a la cuestión judía, que así le llamó él, pues en ese propuso un plan político. Ya he mencionado por qué tenía que ser político y práctico, que ofrecía una visión moderna e ilusionante para la naciente idea nacionalista y judía, ¿verdad? Que vino como una reacción de todo el antisemitismo, que así se le llamaba en aquel entonces, sobre el caso Dreyfus. Ahora, fracasó en su intento de captar la atención de los judíos más acaudalados, que eran influyentes, como los del barón Hirsch y el barón Rothschild en su momento. Ellos rechazaron completamente esta idea. Incluso el Papa Pío X, y hay documentos, historias donde él va a pedir apoyo, que era una persona influyente, pero completamente le rechazan. Incluso hay un desplegado que hace este
Papa Pío X, en donde contrasta a los judíos incluso con lo que es el cristianismo como tal y diciéndoles que ellos deben de estar dispuestos a pasar penalidades así como Cristo padeció. Bueno, pues empezó a argumentar de esa manera que los judíos pues prácticamente no están en condiciones, sino que deben de aceptar todo tipo de vejaciones. Bueno, no fue bien recibido por los ambientes judíos liberales y asimilacionistas. Ya en su momento expliqué en qué consiste, que eran los judíos que estaban ya cómodos en los países donde ellos se encontraban, que incluso eso es una de las razones por la que en Europa Central y Occidental ellos van recibiendo ese tipo de presiones de parte de permitidos por Dios. Tampoco fue agrado de las sinagogas de la mayoría, donde se percibió como contrario a las enseñanzas religiosas, pero sus ideas prácticamente fueron recibidas con entusiasmo por las masas de judíos que eran de no de las élites, esto es importante reenfatizarlo, sino de el pueblo como tal, que le consideró a él como un moderno Moisés y que era prácticamente visto como un pescador. Y yo voy a hablar de su cercanía con un creyente misionero que era un evangélico o protestante, por así decir, más que nada evangélico misionero con una visión de predicar el evangelio, y William Henry Hetchler. Bueno, para los que no conocen esta cercanía que era tan importante, porque en su búsqueda eh, conoció y se hizo de amistad de William Henry Hetchler, que era un clérigo anglicano, restauracionista y escritor escatólogo. Realmente era una persona que conocía, muy estudiosa de escritura, incluso tenía escritos, mapas y tantas cosas que él tenía en el tema de la escatología, porque se había dado, esto es algo muy importante que saber, que fue precisamente en esa época, un poquito antes, que ya se estaba viniendo un avivamiento dentro de la escatología, dentro de los cuales son contemporáneos John Darby. Es muy interesante porque cuando John Darby surge, ya hay un antecedente de un despertar en la escatología, y este personaje prácticamente va sistematizando, no es el único, pero hay muchos escatólogos de ese tiempo que van casi podríamos considerar incluso profetas, porque ellos ya hablaban de la fundación de un Estado de Israel de acuerdo a las profecías bíblicas, cuando no se veía ni siquiera ni una poca de luz, de esperanza de que esto fuera así posible. Y ellos ya en esas fechas, estamos hablando de 1830, Darby más o menos va presentando esta cuestión. Imagínate, prácticamente estamos hablando de más de 100 años antes, 100 años antes de que se funda el Estado de Israel. Ni siquiera había nada dicho sobre esta cuestión. Ya se estaba dando esta enseñanza sobre el Estado de Israel, que necesariamente tenía que establecerse. Y atacando el tema del antisemitismo, William Henry Hetchler se convierte en ayudante y consejero y amigo, prácticamente legitimador de Teodoro Herzl, que es el fundador de este movimiento sionista como tal. Bueno, el 10 de marzo, para nada más una idea tener, porque hay muchísima historia que contar acerca de Teodoro Herzl y Hetchler, pero el 10 de marzo de 1896, Herzl registró en su diario su primer encuentro con el reverendo Hetchler, y él decía de esta manera: me visitó el reverendo William H. Hetchler, capellán de la embajada británica en Viena. Un hombre simpático y sensible con larga barba gris de un profeta. Se entusiasmó con mi solución. Él también consideraba mi movimiento como una crisis profética, una que predijo hace 2 años. Fíjate, porque había calculado de acuerdo
con una profecía que data del reinado de Omar, 637 y 638, que después de 42 meses proféticos, es decir, 1260 años, Palestina, que así se llamaba, sería restaurada a los judíos. Esto lo convertiría en 1897-1898. Cuando leyó mi libro, se apresuró a ir al embajador Monzón, el embajador británico en Viena, y le dijo: el movimiento preestablecido está aquí. Hetzler declara que mi movimiento es bíblico, aunque procedo racionalmente en todos los puntos. Quiero poner mi tratado en manos de algunos príncipes alemanes, sigue diciendo. Solía ser tutor en la casa del gran duque de Baden. Conoce al Kaiser alemán y cree que puede conseguirme una audiencia. Es interesante que menos de una semana después de ese encuentro, Hess fue a ver ahora a Hetzler. Y él dice en su diario, dice Hess: ayer domingo por la tarde visité al reverendo Hetzler junto al coronel Goldsmith. Es la persona más inusual que he conocido en este movimiento hasta ahora. Vive en el cuarto piso. Sus ventanas dan a Schillerplatz. Incluso mientras subía las escaleras escuché el sonido de un órgano. La habitación a la que entré estaba llena de libros por todos lados, del suelo al techo. Nada más que Biblias. Una ventana de la habitación muy luminosa estaba abierta, dejando entrar el aire fresco de la primavera, y el señor Hetzler me mostró sus tesoros bíblicos. Luego extendió ante mí un mapa de historia comparada y finalmente un mapa de Palestina, que por decir que así se le denominaba, en un gran mapa del Estado Mayor en 4 hojas que, una vez distribuidas, cubrían todo el piso. Hemos preparado el terreno para ti, Hetzler dijo triunfante a Teodoro Hetz. Interesante, ¿eh? Me mostró dónde, según sus cálculos, debe estar ubicado nuestro nuevo templo en Betel, porque ese es el centro del país. También me mostró los modelos del antiguo templo. Me cantó y tocó en el órgano una canción sionista de su composición, pero lo tomo por un visionario ingenuo con entusiasmo de coleccionista, y lo sentí particularmente cuando me cantó sus canciones. Interesante, y algunos, esa razón, sospechan que Hetzler le presenta el mensaje del Evangelio a Herz, y que Herz realmente era un cristiano sionista, pero no declarado, por cuestión de que necesitaba dar ese mensaje a su pueblo judío. Bueno, pues acompañado a este movimiento van surgiendo la oposición, que es el antisemitismo, y recuerden ya pues los protocolos de los sabios de Sion tenían que hacer su trabajo, que en 1902 la Rusia zarista va a publicar. Y aunque Hess, recuerden que Hess muere en 1904, pero en 1902 va surgiendo este libro que más tarde, en 1921, fue desmentido por el diario británico, que es El Tiempo, se llama la revista, que señaló que se trataba de un torpe plagio de la obra del Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, obra de Maurice Joly, en la que se critica el gobierno de Napoleón III. Bueno, pues ya ustedes saben la influencia que tuvo estos protocolos para el levantamiento de la persecución dentro de lo que es la Alemania nazi, donde prácticamente se distribuyó como manual operativo del sistema, así que era obligatorio. En ese libro pues vienen pues prácticamente una especie de justificación de por qué deberían de ser perseguidos los judíos. Bueno, estamos ya en la época del mandato británico, en el que el territorio palestino, que así se le conoce a ese territorio ya en historia, les fue confiado al mandato británico
en 1922, mucho después de la Primera Guerra Mundial, que aquí es importante entender que el mandato británico fue sobre Israel inmediatamente después del Imperio Otomano. Ahorita lo vamos a explicar rápidamente, pero esto costó en parte de todas esas discusiones grandes, el primer levantamiento, la Primera Guerra Mundial, ya tiempo después del fallecimiento de Herzl. La Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, comienza y prácticamente estamos hablando de 4 años hasta 1918, en noviembre de 1918, de 1914 a 1918, dura la Primera Guerra Mundial. Esa Primera Guerra Mundial, parte de esos pleitos eran las colonias o los mandatos que estaban al frente. Y bueno, pues allá es donde fíjense que es algo muy interesante, donde ya Gran Bretaña pide apoyo a varias naciones, incluyendo los árabes, para expulsar, en este caso en el área de Jerusalén, para expulsar a los del Imperio Otomano, con un acuerdo de que si se expulsa al Imperio Otomano, pues ellos van a repartir las tierras. Bueno, termina la guerra mundial, ganan prácticamente Gran Bretaña y sus aliados, pero Gran Bretaña no cumple, o sea, ya el Imperio Otomano es expulsado. De hecho, es parte de la temática del rabino Yehudá, quien había profetizado acerca de este tema, de que Jerusalén iba a estar en manos de un imperio desde 1517, en el que los turcos, el Imperio Otomano, conquistaron Jerusalén, y que iba a estar todo este tiempo hasta 1917. Y así fue, es decir, por 400 años. Y realmente estuvo hasta 1917 porque el 2 de noviembre se emite la declaración de Balfour. Ya el Imperio Otomano está expulsado con el apoyo incluso de los árabes. Es interesante esto por el apoyo que hay, y a ellos se les promete dar parte del territorio, pero Gran Bretaña no cumple, y en parte también porque se habían comprado ciertas tierras de parte de algunos grupos judíos que ya he mencionado. Pero en 1917, cuando el comandante británico toma el control de Jerusalén, poniendo el fin al imperio turco otomano en Jerusalén sin un solo disparo, y llegaba el momento de, ahora sí, distribuirlo con sus aliados que les había prometido, pero pues por esas cosas de Dios no se pudo hacer. Y es que los árabes, bueno, pues van a pelear más tarde. Esa es la razón de las guerras árabes, ¿eh? Más tarde van a pelear la parte que a ellos se les ofrece injustamente, porque pues prácticamente, aunque era parte del dominio británico, pero parte de ello había sido comprado también por los judíos. Nos hubiera gustado que allá terminara. Sin embargo, tendríamos que ver dos dificultades. En primer lugar, no se podían ocupar las tierras porque pues estaban bajo el mandato británico, y ellos no habían dado ningún tipo de orden más que la declaración de Balfour, que hablaba de la fundación de un estado, o no de un estado, sino la habitación o la permisibilidad para que pueda haber convivencia entre judíos y musulmanes en ese espacio de tierra. Pero la declaración de Balfour de 1917, que ya hemos hablado acerca de Balfour como un cristiano que apoya precisamente ese hecho. Sin embargo, los judíos, muchos de ellos, la mayoría de ellos, no quisieron regresar, sino creían más en el asimilacionismo. Solo el grupo de aquellos que eran presionados pues regresaban, pero con todo no estaba bajo mando de los judíos.
Y eso dio un despertamiento. Recuerden que estaba ya los protocolos de los sabios de Sion y otros libros anti, antisemitistas, anti-israelistas, anti-judíos. Y viene y se levanta en la Segunda Guerra Mundial el Holocausto nazi o la Shoah, que son paralelos. Prácticamente el Holocausto o la Shoah son paralelos eventos que están en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial prácticamente está siendo liderada por los rebeldes de alemanes y ellos también están encabezando el holocausto nazi. Ya hemos visto acerca del tema de la solución y cómo Ezequiel 37, hablando del valle de los huesos secos, esos huesos prácticamente sepultados allá de los judíos en ese periodo de tiempo, pues va a ser parte de la presión del Señor para que ellos vuelvan y clamen por esa esperanza y es donde surge, recuerden ustedes, el himno de la esperanza, que es la Hatikvah, que es la esperanza. Ya lo hemos mencionado en la exposición pasada y también hablamos sobre el tema del holocausto con la descripción en Deuteronomio 32. Bueno, pero por fin esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, desde el 39 hasta el 45, que dura prácticamente 6 años y un día, 6 años de guerra, que es la Segunda Guerra Mundial, va a ser parte de los detonantes para que puedan pues cumplirse varias profecías, incluidos la profecía de los hijos de Amalek, que fueron colgados en la reina Esther, que ya se habló en Esther capítulo 9 sobre el juicio de Nuremberg y los 10 hijos de Amán. Bueno, en ese sentido va triunfando posteriormente la causa y a los aliados ganar, que son Gran Bretaña, incluso allí entró Estados Unidos en los enfrentamientos que hubo en Japón y todo eso, ya conocido por todos, ¿verdad? Como las bombas nucleares. Pero para los judíos eso pues prácticamente es significado de la liberación. Es muy interesante porque entonces se iza la bandera de la libertad para ellos y la bandera cuando se va a fundar la ONU. La ONU en 1947, pues se da esta cuestión de la ONU, precisamente uno de esos fines, ¿verdad? Para poder darse el establecimiento del Estado que pues se da el 29 de noviembre de 1947 en esa votación donde se oficializa ya la declaración del Estado de Israel y que un año después se estaba aprobando la bandera de Israel que fue izada, la bandera, que es muy interesante conocer esa historia. Ya hemos mencionado acerca de que esa bandera fue constituida por la estrella que sirvió de símbolo racista, la estrella que sirvió para discriminar y esa misma estrella que era el sello de Salomón, que así se le conoce exactamente, pero pues que se unió para poder formar la bandera de Israel que se hizo con un talit judío que tiene el color blanco y el color azul. Fíjense que en el año 5709 del calendario judío, cuando se ondea la bandera de Israel en el edificio de la ONU en Nueva York, dijo el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, era Moshe Sharet, dijo él, la estrella de David, que así le llamó, que nos sirviera de milagro durante todo nuestro exilio, la estrella de David, que representa para nuestros enemigos una señal de bochorno, esta bandera azul y blanca que flamea en todas nuestras poblaciones en nuestra tierra, que acompañó a los pioneros a arar la desolada tierra,
que fue desplegada por nuestros combatientes en los campos de batalla en la Primera Guerra Mundial, que fue extendida sobre el gueto de Varsovia en la desesperada rebelión. Esta bandera que añoraban todas las fuerzas del pueblo judío que luchaban por la redención en la tierra de los antepasados, expresa nuestra completa independencia. Es como un contraste de que aquello que sirvió de ignominia, aquello que sirvió de vergüenza, viene a ser prácticamente su bandera, la misma bandera que se levantó, que se hizo, y cumpliéndose Isaías capítulo 11, como también pues prácticamente Éxodo 7, 14 al 16, donde está representándose la guerra en contra de Amalek. Es impresionante eso que se va dando, y pues ya va surgiendo prácticamente un orden diferente. Aquí es algo muy importante ya, a ver si mañana hablo sobre biografías, pero aquí me gustaría compartir algo sobre las guerras y los órdenes mundiales. Si ustedes se dieron cuenta, hay dos guerras mundiales que han sido factores importantes, y ahorita gira en torno a la discusión prácticamente de Medio Oriente. Miren, en cada una de las guerras se establece un orden mundial. O sea, aquí es algo que debemos saber. Quien gana las guerras impone su orden mundial o un orden planetario. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el mundo pueda ser gobernado necesariamente tiene que existir un orden mundial. Cuando hay un caos, en guerras en caos, se requiere poner un orden. Y quien gana esas guerras establece o impone ese orden. En este caso, por ejemplo, estaba el Imperio Otomano, pero ante las guerras el orden mundial cambió hacia, hacia lo que es el Imperio Sajón, que estamos hablando de Gran Bretaña, de Inglaterra. Entonces, aquí en este sentido ya se establece ese orden. Pero tras terminar la Segunda Guerra Mundial, también ya se establece otro orden, y la Segunda Guerra Mundial dejó un orden ya no unipolar de Gran Bretaña, sino que un orden bipolar. Es decir, la Segunda Guerra Mundial deja el orden mundial del gobierno mundial bajo dos triunfadores, que son Estados Unidos y la Rusia. O puede ser al revés, Rusia y Estados Unidos, cualquiera que sea el caso. Esos eran las dos potencias que mantenían el orden mundial de la economía, de la ideología, de todo lo que se establecía. Hasta llegar 1991, cuando implosiona la URSS con la perestroika. Ustedes se acuerdan de Mikhail Gorbachev, que prácticamente implosiona la Rusia, y se vuelve el mundo un orden unipolar, que prácticamente es conocido en el mundo como el capitalismo, que prácticamente vino a ser mella, y ya no había un orden bipolar, es decir, ya no habían dos líderes a la cabeza, sino a la cabeza un solo orden mundial, y eso es lo que se conoció como el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial prácticamente está enfocado en el sistema norteamericano, que era el globalismo, la globalización, que prácticamente se va dando, y ese orden se establece desde 1991, ya no un orden bipolar como Rusia, Estados Unidos, sino ahora un orden unipolar, porque 10 años después de la perestroika viene también los ataques a Estados Unidos el 11 de septiembre, y empieza un proceso también de guerras que están formando caos, que todos llevan para el fortalecimiento de ese orden mundial, ese nuevo orden mundial que así se desarrolló, y quienes ellos llevan el control prácticamente de la economía, de las ideologías que se van llevando y todo este tema, para que se establezca
un nuevo orden mundial, siempre ustedes lo ven, hay guerras o caos, y después del caos viene el orden. Precisamente es un contraste, primero el caos y luego el orden. No quiere decir que es un caos total, pero hay pequeños caos, algunos le llaman fractales. Esos pequeños caos, pequeños órdenes van a establecer, o sea, aún ese pequeño caos, la época de caos, lo que presagian es el establecimiento de un nuevo orden siempre. Entonces, si el nuevo orden mundial comenzó en 1991 como un orden unipolar, Estados Unidos, y todo el sistema capitalista, que así se le conoce como el sistema mundial, o que aquí podríamos decir la globalización, y que tiene que ver con el capitalismo. Bueno, pues en este momento ya hemos entrado en un caos, que son pequeños desórdenes que se van dando. Esa es la época de transición la que estamos viviendo, que anuncia el establecimiento de un nuevo orden mundial, que todavía no se sabe exactamente cómo va a estar distribuido ese nuevo orden mundial, pero que la mayoría entiende que se trata precisamente de elementos que van a caer en regionalizaciones, de tal forma que es muy probable que convivan juntos tanto lo que podríamos llamar como los globalistas, que son del nuevo orden mundial, como los nacionalistas, que son los regímenes de un nuevo orden mundial. Así que están paralelos, peleándose, y que incluso se puede ver correctamente en las elecciones de los Estados Unidos, el nuevo orden mundial contra el nuevo orden mundial, es decir, los nacionalistas contra los globalistas. Esto se puede reflejar que se está dando a nivel mundial incluso, y es muy probable, o lo más probable es que terminen en acuerdos de poder distribuirse el mundo, para que así tanto el nuevo orden mundial, que no deja de morir, como el nuevo orden mundial, que no deja de nacer, puedan convivir juntos y establecer el sistema a gobernar. Esto es algo muy interesante que está dentro de las probabilidades. Vamos a ver hacia dónde avanza el mundo.